La batería que respira. El anillo no hablaba. Respiraba. Kael Varón ya no recordaba cuando había dejado de ser humano. Quizás fue la primera vez que escuchó el susurro del anillo, una voz que no venía del metal, sino de algo más allá, algo que existía entre los espacios vacíos del cosmos. O tal vez fue después, cuando descubrió el planeta abandonado, cuando pisó aquel suelo polvoriento y vio los esqueletos, todos iguales, todos con los huesos retorcidos en un espasmo final, los anillos aún brillando débilmente en sus dedos, como gusanos de luz royendo carne muerta. Y en el centro, ella. La cosa que se hacía pasar por batería. No era una máquina. No era un ser. Era un hueco, una negrura que absorbía la luz, que se expandía y contraía con un ritmo lento, obsceno. Cuando Kael se acercó, sintió como el anillo en su dedo palpitaba, como su propia sangre respondía al llamado. No tuvo opción. Introdujo la mano en aquella sustancia fría, y el anillo bebió. Desde entonces, cada recarga era un poco menos suya. Primero fueron los sueños. Pesadillas de un vacío infinito, de criaturas sin forma arrastrándose entre las estrellas, esperando. Luego, los cambios físicos. Su piel se volvió más pálida, casi translúcida, como si algo desde dentro intentara abrirse paso. Sus huesos crujían en las noches, alargándose, ajustándose a una anatomía que no era la suya. Y el hambre, Dios, el hambre. Ningún alimento humano lo saciaba. Solo la oscuridad que el anillo le permitía ingerir, esa energía negra que sabía a olvido. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que le gustaba. Cada vez que el anillo susurraba pronto, Kael sentía una oleada de euforía, de anticipación. Algo grande se acercaba. Algo que había estado esperando desde antes de que existiera el tiempo. Y entonces, una noche, despertó con la boca llena de sangre y el pecho ardiendo. Se miró al espejo. Su reflejo no lo imitó. En su lugar, sonrió. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado llena de dientes que no eran humanos. Y entonces habló. Gracias, dijo con la voz de Kael, pero con algo más detrás, algo profundo y antiguo. Gracias por el cuerpo. Kael intentó gritar, pero su voz ya no le pertenecía. Sus manos se alzaron sin su permiso, acariciando su propio rostro con una ternura perversa. No te preocupes, susurró el reflejo. No estarás solo. En ese momento, a lo lejos, en el puente de la nave, el sistema de comunicaciones se activó. Una transmisión entrante. Miles de voces, todas idénticas, todas susurrando la misma palabra en perfecta sincronía. Pronto. Kael quiso llorar, pero su cuerpo ya no respondía. Solo rió. Una risa que no era suya. Una risa que se multiplicaba, que resonaba en cada rincón de la galaxia. Porque la cosecha, al fin, había comenzado. Y él acababa de invitarles a pasar. La última transformación. El laboratorio olía a cloro y carne podrida. Las luces fluorescentes parpadeaban, arrojando sombras retorcidas sobre las paredes manchadas. El científico se observó las manos, ahora más verdes que humanas, las uñas engrosadas en garras curvadas. La transformación se había detenido, pero algo más profundo seguía creciendo dentro de él. El hambre nunca se iba. Solo empeoraba. Las ratas habían sido solo el principio. Fáciles. Indefensas. Pero sus gritos agónicos ya no eran suficientes. Necesitaba algo más. Algo que llenase en ese vacío que le roía las entrañas. El espejo del baño reflejaba una figura que ya no reconocía. Su mandíbula se alargaba, los dientes afilados como cuchillas brillaban bajo la luz mortecina. Cuando sonrió, la piel de sus mejillas se rasgó levemente, revelando un segundo estrato de carne oscura y pulsátil. No le dolía. Nada le dolía ya. Excepto el hambre. Ayer, el conserje nocturno desapareció. Solo quedaron sus botas, llenas de una sustancia viscosa y negra. Hoy, el guardia de seguridad no respondió a las llamadas por radio. Cuando revisaron las cámaras, solo había estática. Pero él sabía. Recordaba. Los sonidos. Los chillidos. El sabor. Algo dentro de él susurraba en una lengua que no era humana, palabras que entendía sin haberlas escuchado jamás. Le decía que resistirse era inútil. Que la carne era solo carne. Que todos, al final, eran presas corriendo hacia la oscuridad. Y entonces, llamaron a la puerta.
Toc. 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 Doctor. ¿Todo bien ahí dentro? Era la voz de su asistente, joven, preocupada. Él no respondió. Pero su boca se abrió sola, desencajándose en una sonrisa demasiado amplia, demasiado hambrienta. Sí, mintió, mientras su cuerpo se retorcía en silencio, los huesos recolocándose en algo nuevo. Todo está perfecto. Y tú acabas de invitarle a pasar. Fin. Mucho más larga y no dixas fin. La última transformación. El laboratorio subterráneo olía a formaldehído y carne en descomposición. Las luces parpadeaban, arrojando destellos intermitentes sobre las paredes cubiertas de ecuaciones garabateadas con prisa. El Dr. Aldous Werner observó sus manos bajo la luz azulada de los monitores. La piel se había vuelto completamente verde ahora, con una textura correosa que recordaba a la de un reptil. Sus uñas habían crecido en garras curvadas, negras como el carbón, que arañaban inconscientemente la superficie de acero de la mesa. La transformación se había detenido. Pero el hambre no. Al principio fueron las ratas. Fáciles. Indefensas. Sus pequeños huesos crujían tan dulcemente entre sus mandíbulas. Luego vino el conserje nocturno. Werner aún recordaba el terror en los ojos del hombre cuando lo arrastró hacia el armario de suministros. Recordaba el sonido de la columna vertebral rompiéndose entre sus dientes. El espejo del baño mostraba una silueta que ya no reconocía. Su mandíbula se había alargado, los huesos faciales reestructurándose en algo angular y predatorio. Cuando sonrió, la piel de sus mejillas se rasgó, revelando una segunda capa de carne rojiza y húmeda que palpitaba al ritmo de su respiración. No le dolía. Nada le dolía ya. Excepto el hambre. Los informes de desapariciones en el instituto comenzaron a acumularse. Primero el personal de limpieza. Luego 2 asistentes de laboratorio. La policía registró el edificio, pero no encontraron nada. No podían oler lo que Werner olía. El dulce y acre aroma de la carne fresca que se filtraba desde los conductos de ventilación. Las noches eran las peores. Al caer la oscuridad, algo dentro de él se agitaba, susurrando en una lengua gutural que entendía en sus entrañas. Le hablaba de cacería. De presas que corrían por los pasillos desiertos. De sangre caliente goteando entre sus fauces. Ayer encontró a la directora del departamento merodeando cerca de su laboratorio. Estamos preocupados por usted, Aldous, había dicho. Él asintió, sonriendo con demasiados dientes. Cuando ella giró para marcharse, sus pupilas se contrajeron en delgadas rendijas verticales. Hoy el laboratorio está inusualmente silencioso. Las cámaras de seguridad dejaron de funcionar después del incidente con el equipo de mantenimiento. Werner puede oler su miedo impregnado en el aire, mezclado con el aroma metálico de la sangre seca bajo las tablas del piso. Sabe que pronto vendrán más. Siempre vienen. En el espejo, su reflejo parpadea. Por un instante, ve algo más grande acechando detrás de sus ojos. Algo antiguo. Hambriento. La puerta del laboratorio cruje. Dr. Werner. Es una voz femenina. Joven. Temerosa. Él gira lentamente la cabeza, sintiendo como su columna vertebral se estira con un crujido húmedo. Su boca se abre en una sonrisa que parte su rostro en 2. Pase, susurra con una voz que ya no es del todo humana. Y en las sombras detrás de él, algo mucho más grande que un hombre se estira, preparándose para recibir a su invitada. La ciudad que amó demasiado. El héroe murió. La ciudad lo reemplazó. No fue de golpe, sino como una infección. Primero, las estatuas en el parque giraron sus cabezas para mirar a los transeúntes. Luego, los semáforos empezaron a gotear un líquido espeso y oscuro, como sangre vieja. Los criminales desaparecían, sí, pero a veces regresaban, cambiados. Sus sonrisas eran demasiado anchas, sus palabras un eco perfecto de las del difunto justiciero. Jason, el protegido, el Robin traicionado y resucitado, fue el primero en darse cuenta. Gotham ya no los necesitaba. Ella era el héroe ahora. Intentó huir. El primer día, los trenes descarrilaron justo antes de cruzar el puente. El segundo, los túneles se cerraron como gargantas tragándolo de vuelta al centro.
Para el tercero, ya no había salidas en los mapas, solo calles que se retorcían sobre sí mismas, llevándolo una y otra vez a la plaza donde una vez estuvo la Baticueva. Allí, la estatua del caballero oscuro no era de piedra, sino de carne pálida y vibrante, sus ojos abiertos y húmedos. Jason, susurró la ciudad a través de 1000 bocas. Ventanas que se abrían como labios, alcantarillas que respiraban. ¿Por qué te vas? Él nunca lo hizo. Nunca nos abandonó. Tú tampoco deberías. Intentó gritar, pero su voz se mezcló con el ulular del viento entre los rascacielos, un sonido que ahora sabía era risa. Los edificios se inclinaron sobre él, sus fachadas desprendiéndose como piel revelando músculos de acero y concreto. Las farolas se alargaron como dedos huesudos. Y entonces, lo tocaron. No fue dolor lo que sintió, sino amor. Un amor denso como el alquitrán, caliente como una herida infectada. Cuando amaneció, había otro vigilante en los tejados. Su traje era de tela, pero se movía como si estuviera cosido a su carne. Sus gritos de advertencia sonaban exactamente como los de Bruce. Y cuando los criminales lo veían, lloraban antes de morir. Porque Gotham ama a sus hijos. Y el amor, siempre termina por devorar. El segundo cohete, la mañana del 16 de octubre de 1986, amaneció con un sonido que partió el cielo sobre Smallville. Martha Kent dejó caer la taza de café cuando vio a través de la ventana de la cocina la estela de humo cayendo sobre los campos de maíz de los Johnson. El estruendo hizo temblar los cimientos de la casa y despertó a Jonathan con un sobresalto. Clark, que en ese momento tenía 28 años y trabajaba en el Daily Planet bajo la identidad de Superman, sintió la perturbación desde Metrópolis. Algo en ese sonido le produjo un escalofrío que nunca antes había experimentado. Cuando llegó al lugar del impacto, ya había una multitud reunida. Los granjeros murmuraban entre ellos mientras los policías locales intentaban mantener el orden. El cráter era perfectamente circular, de unos 20 metros de diámetro, y en su centro yacía un objeto que le hizo contener la respiración. Un módulo de escape kryptoniano casi idéntico al que lo trajo a la Tierra, pero con extrañas modificaciones. La superficie estaba cubierta de cicatrices que parecían garras, y el cristal de la cabina estaba agrietado desde dentro. El gobierno federal llegó en cuestión de horas, pero no antes de que Clark usara su visión de rayos X. Lo que vio lo dejó paralizado. Dentro del módulo había un cuerpo adulto con su misma complexión física, vestido con los restos de un traje que combinaba su emblemática S con símbolos kryptonianos que nunca había visto. Lo más perturbador era el rostro, idéntico al suyo, pero con una expresión de terror congelada, los ojos abiertos desmesuradamente y la boca retorcida en un grito silencioso. Y en el pecho, donde debería estar el escudo de la casa de él, alguien había tallado con algún instrumento afilado un mensaje en kryptoniano antiguo. Corre si ves a alguien como tú. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. El gobierno confiscó el cadáver y el módulo, pero las fotografías comenzaron a aparecer. La primera estaba en su apartamento de Metrópolis, colocada sobre la nevera como si siempre hubiera estado allí. Mostraba a un hombre idéntico a él posando junto a soldados alemanes durante lo que parecía ser la Primera Guerra Mundial, con un uniforme que combinaba su traje de Superman con insignias nazis. Detrás de él, apenas visible entre la multitud, se distinguía una figura borrosa con su misma silueta. Lois fue quien encontró la segunda foto, escondida entre los archivos del Daily Planet. Esta mostraba una escena de la Guerra Civil Americana, con su doble de pie entre cadáveres en el campo de batalla de Gettysburg. La expresión en ese rostro familiar era diferente. Una sonrisa tranquila, casi beatífica, que contrastaba horriblemente con la carnicería que lo rodeaba. Y de nuevo, en segundo plano, esa figura indistinta pero reconocible. Para cuando apareció la tercera foto, esta vez mostrándolo en la corte del zar Nicolás II en 1905, Clark comenzó a notar los patrones. Siempre cerca de eventos históricos traumáticos, siempre con esa sonrisa inquietante en algunas y expresión de terror en otras, y siempre con esa presencia fantasmal en el fondo. La noche del 12 de noviembre, mientras analizaba las imágenes en la Fortaleza de la Soledad, los sistemas de la nave de Jor-El se activaron solos. Las pantallas mostraron imágenes distorsionadas de ciudades en llamas, cuerpos apilados en calles que no reconoció, y lo peor,
Docenas, quizás cientos, de versiones de sí mismo con variaciones grotescas. Algunos tenían la piel desgarrada, otros llevaban uniformes de diferentes épocas, varios mostraban mutilaciones que ningún kryptoniano debería poder sufrir. La transmisión terminó con una secuencia de números, coordenadas que lo llevaron a un lugar bajo el centro de Metrópolis. Lo que encontró allí lo hizo retroceder con horror. Era una cámara oculta que olía a carne podrida y húmeda. Las paredes estaban cubiertas con miles de fotografías que formaban una línea de tiempo de atrocidades a lo largo de la historia. Y en el centro, 3 figuras se movían en la penumbra. El primero llevaba un traje que combinaba elementos de Superman con simbología soviética, su rostro marcado por cicatrices que formaban runas kryptonianas. El segundo parecía una versión envejecida y demacrada de sí mismo, con los ojos completamente negros y la boca cosida con alambre. El tercero era casi idéntico a él, excepto por la sonrisa demasiado amplia que le partía el rostro hasta las orejas. Pensamos que esta vez no vendrías, dijo el de la boca cosida, con una voz que era la suya pero distorsionada, como grabada en una cinta deteriorada. El que llevaba el traje soviético añadió: Krypton lleva milenios enviándonos aquí. Somos el mismo modelo, iteración tras iteración, para ver qué pasa cuando un dios crece entre humanos. Algunos nos volvimos héroes, continuó el tercero mientras se acercaba, su sonrisa revelando dientes afilados que no eran humanos. Otros nos convertimos en algo peor. La mayoría, simplemente nos rompimos. Fue entonces cuando Clark entendió la verdad. No era el primero. No era especial. Solo era la versión más reciente de un experimento que había estado ocurriendo durante siglos. Y ahora, mientras los 3 avanzaban hacia él, escuchó un sonido familiar provenir del techo. El estruendo de otro cohete entrando en la atmósfera. Mientras tanto, en tu casa, alguien acaba de tocar el timbre. Si miras por la mirilla, verás una silueta familiar. Y aunque no quieras admitirlo, ya sabes que tiene tu rostro. Porque el experimento debe continuar, y esta vez tú eres el sujeto de prueba. Las reglas del traje. Documento hallado en una cámara acorazada bajo la Torre Oscorp, sellado con cera negra y firmado con sangre seca que aún late. El traje no fue creado, fue invocado. En 1983, el proyecto Arachne de Oscorp experimentó con tejidos dimensionales. Usaron prisioneros de Likers como sujetos de prueba. El primer traje surgió de un accidente cuando fusionaron a un arácnido con algo que trajeron de ese lugar entre las paredes de la realidad. Los primeros 12 sujetos murieron de formas imposibles. Caso 3. Se deshizo en hilos de seda viva que tejieron su esqueleto como una crisálida. Caso 7. Su boca cosió espontáneamente mientras gritaba sobre los que tejen en los muros. Caso 12. Su sombra se separó y lo ahorcó con sus propias telarañas. El traje que encontré no era el original. Era la 13ª iteración, la que escapó. Y ahora me elige a mí. Las 40 reglas. Regla 1. Si el traje se mueve solo en tu armario, no lo uses. Estás soñando. Regla 2. Tus reflejos arácnidos fallarán cerca de espejos. No confíes en lo que veas reflejado. Regla 3. Las heridas que sufras con el traje puesto sanarán, pero encontrarás trozos de tela negra bajo tu piel después. Regla 4. Si tu telaraña se vuelve roja y cálida, no es seda. Son venas prestadas. Regla 5. Tu novia muerta te llamará a las 3:17 am. Si contestas, oirás tu propia voz del otro lado. Regla 6. Cuando patrulles de noche, cuenta las sombras. Si hay una de más, ve a casa. Alguien ya está haciendo tu trabajo. Regla 7. El traje tiene 8 costuras ocultas. Si encuentras una novena, rásgala. Algo está creciendo dentro. Regla 8. Si ves arañas huyendo de ti, es porque huelen lo que llevas puesto. Regla 9. Tu cámara captará figuras detrás de ti en las fotos. No son reflejos. Son los anteriores. Regla 10. A medianoche, el traje susurrará los nombres de quienes morirán. Si oyes el tuyo, no te lo quites. Ya es tarde. Regla 11. Las paredes de tu casa sangrarán tinta negra después de usarlo. No limpies. Están escribiendo advertencias. Regla 12. Si despiertas con tierra bajo las uñas, el traje salió sin ti anoche. Regla 13.
Los niños dibujarán tu traje con 6 ojos. Pregúntales dónde los ven. Regla 14. Tu sombra a veces se quedará atrás. Si intenta alcanzarte, corre hacia la luz más cercana. Regla 15. Si sientes que algo se arrastra bajo el traje, no investigues. Son solo los antiguos usuarios buscando salir. Regla 16. Cuando llueve, observa dónde caen las gotas. El traje no se moja, pero a veces gotea solo. Regla 17. Los criminales gritarán cosas en lenguas muertas cuando los captures. No es el miedo. Es el traje recordando a través de ellos. Regla 18. Si el material desarrolla un latido, no te lo quites. Ahora es parte de tu sistema circulatorio. Regla 19. Tu reflejo envidiará tu vida. Si parpadea cuando tú no lo haces, rompe el espejo. Regla 20. Las fotografías antiguas cambiarán. Verás el traje en fotos de tu infancia. No lo comentes. Regla 21. Si alguna regla en este documento se le escribe sola, el traje está aprendiendo de ti. Regla 22. Cuando el traje huela a vainilla podrida, es porque está recordando cómo olía la piel humana. Regla 23. Los teléfonos captarán susurros cuando estés cerca. No es interferencia. Son los otros tratando de llamar. Regla 24. Si el traje sangra, no es tu sangre. Es de alguien que lo usará después. Regla 25. Hay un edificio en Keynes que no aparece en los mapas. Si el traje te lleva allí, no entres. Es donde esperan los trajes vacíos. Regla 26. Tu traje tiene hambre. A veces despertarás con el sabor a cobre en la boca. No mires bajo tu cama esos días. Regla 27. Si sientes que te observan desde dentro del traje, cántale una nana. Los anteriores usuarios aún recuerdan a sus madres. Regla 28. Los espejos mostrarán tu futuro. Un cadáver colgado de hilos invisibles. La fecha cambiará cada noche. Regla 29. Si descubres que puedes estirar los dedos más allá de lo humano, no es un poder. Es el traje reemplazando tus huesos. Regla 30. Cuando encuentres a otros usuarios, cuenta sus extremidades. Los que fallaron siempre tienen de más. Regla 31. Tu traje te protegerá de todo, excepto de lo que vive en su costura izquierda. Regla 32. Si sueñas con una araña gigante devorando el sol, no te despiertes. Eres afortunado. El traje te está mostrando la verdad. Regla 33. Los periódicos antiguos mencionarán tus hazañas, fechadas antes de tu nacimiento. Regla 34. Cuando el traje se ajuste demasiado, no te resistas. Está preparándote para la muda. Regla 35. Si alguien te llama por otro nombre mientras lo usas, corrígelos inmediatamente. Podrías estar prestándole tu cuerpo a otro. Regla 36. Las noches sin luna, el traje pesará como un cadáver. Es normal. Está digiriendo. Regla 37. Si ves tu propio cadáver colgando de un puente, no es una visión. Es una invitación. Regla 38. El manual original tenía 240 reglas. Las que faltan fueron censuradas porque hacían llorar a los lectores hasta sangrar por los ojos. Regla 39. Esta lista no tiene fin. Cada vez que la leas, habrá una regla nueva al final. Regla 40. No hay héroes. Solo presas que duran lo suficiente para pensar que son cazadoras. El documento termina con una mancha de tinta negra que se arrastra por la página cuando no la miras. La última línea fue añadida después en tu propia letra, aunque no recuerdas haberla escrito. Regla 41. Bienvenido a la telaraña, Peter. Ya eres parte del patrón.